Hola, soy Miguel Ángel Cárdenas, soy el gaffer del Cautivo y aquí estoy para hablaros del tercer decorado, que es el Palacio del Bajá. Este espacio en la película representa el punto desde el cual el Bajá controla el cautiverio de sus presos. Hipotéticamente está colocado en la parte superior del cautiverio del castillo de Santa Pola, pero allí solo teníamos el exterior. El interior de este palacio lo teníamos que rodar, la localidad de Ana, y era el Palacio de los Condes de Cervellón. Un sitio súper bonito, mudéjar, súper decorado, pero con dos problemas a nivel de iluminación. Bueno, uno de ellos más a nivel de decoración. Era un espacio cerrado que tenía cristales y puertas con aluminio que tuvieron que quitar. Por otro lado, el palacio estaba en un alto que caía aproximadamente unos 35 metros hacia abajo, a una explanada de que no sabíamos qué tipo de acceso tendría. Cuando nos dimos una vuelta para ver ese acceso, descubrimos una carretera que llevaba hasta abajo, pero por la cual había una rotura, unos baches, vamos, que faltaba una parte de la carretera. Y para iluminarla y meter el sol en este palacio necesitábamos meter una grúa de 45 metros con un aparato, con un 18 en este caso también. Y para llegar allí con la grúa tenían que arreglar la carretera, lograr meter la grúa antes de tiempo, bajar las cherry picker, bajar las pick-up con los aparatos, o sea, tenía cierta complejidad. La principal fuente de iluminación era un 18, que gracias a que por otro lado también el equipo de arte había puesto una celosía en las ventanas, por un lado para tapar lo que no se debería de ver y por otro lado para darle un ambiente que se correspondiera con el exterior del Palacio del Bajá que se vio en el Castillo de Santa Pola, nos permitía meter una fuente de luz que nos marcara una especie de sol. La orientación del sol también nos favorecía y en algunos casos utilizamos el sol natural. Uno de los grandes misterios que tenía este decorado, una de las grandes ventajas que tenía este decorado, es que en contra de los decorados de los que veníamos, que eran como muy austeros y muy monocromáticos, podíamos jugar un poco más con el lujo, con el color, con ventanas más amplias, fuentes de luz más grandes, cortinas rojas, en fin, el oro que estaba allí reflejado, es decir, rompía un poquito, tanto a nivel de decorado como a nivel de luz, con ese estado más angustioso que provocaba el cautiverio. Por eso aprovechamos fuentes de luz más potentes, marcando rayos, marcando luminosidades, pero principalmente teníamos aparatos que, donde nos lo permitían, entraban con cierta claridad y con cierta potencia para mostrar el decorado tal y como era. Principalmente utilizamos, ya digo, un 18 como fuente principal. A veces utilizamos el sol en esa misma dirección porque ese 18 nos servía cuando el sol no estaba. Por el lado contrario, lo que utilizábamos eran fuentes de luz más tamizadas, en este caso M40, que entraban con cierta difusión, pero que nos daban cierto brillo y cierta posibilidad de que los espacios estuvieran más claramente iluminados. Para la noche tuvimos también cierta complejidad. En la parte desde la cual podíamos tirar la luz no existía, entonces tuvimos que meternos en distintas salas con Sky Panel que nos dieran un color de luz parecido al que estábamos utilizando en las noches y nos suavizaran un poco, nos dieran un poco de luz de luna o de noche en un patio que también jugaba de entradas y salidas y cosas similares. Luego el interior ya se movía con fuegos y con la misma dinámica aproximada que el resto de la película. Era un espacio bastante más íntimo, bastante más personal y sobre todo rompía por lo que comento, porque el vestuario era mucho más lucido, los fondos eran mucho más lucidos, todo tenía un carácter un poco diferencial con el resto de la película. Y eso lo marcamos también con luz, especialmente por lo que comento, haciendo que todo fuera un poco más luminoso, que la luz fuera un poquito más espectacular, que entrara con más claridad, que se marcaran rayos, que se marcaran grandes ventanales. Por las dimensiones de las paredes del Palacio del Bajá, donde estaba la celosía, evidentemente el 18 a veces se nos quedaba un poquito limitado. Entonces intentamos que cuando los planos fueran muy generales y se tuviera que ver absolutamente toda la cristalera, toda la vidriera, intentar utilizar el sol natural. Entonces había secuencias que las rodábamos en determinadas horas para aprovechar la entrada del sol natural.
Cuando las secuencias eran un poquito más cortas y las podíamos manejar con el 18, pues intentábamos utilizar el 18. El 18 en realidad lo acercábamos o lo separábamos en función del número de ventanas que tuviera que cubrir. Lo que pasa es que cuando te separabas demasiado se quedaba como mucho más tenue y entonces no tenía esa intensidad o esa fuerza que debería de tener. Entonces normalmente lo utilizábamos más de cerca, cubriendo 3 ventanas, 4 ventanas. De hecho, en alguna que otra secuencia o en algún que otro plano se ve un flare en esa ventana que simula que es el sol y no es el sol, es el 18 en un punto determinado para que se vea y nos marque pues esa sensación luminosa para luchar con el contraste que nos provocaba tanto el sol como el 18 en el momento en el que los utilizábamos. En el interior jugábamos con rellenos, incluso llegábamos a meter el Sky Panel 360, la montábamos con la chimera, que al ser una luz amplia y suave, podíamos, digamos, manejar las sombras un poquito y levantar un poquito ese contraste, quizás a veces excesivo por el propio 18, por el propio sol. Bueno, y con esto creo que hemos acabado de desglosar un poquito la película del cautivo. Quiero agradecer especialmente a Alex por darme la oportunidad de hacerla, una película más con él. No quiero dejar de nombrar a mi equipo, que la verdad que hizo un trabajo ímprobo, incluso 2 becarios que tuvimos que también nos ayudaron enormemente. Y para cualquier cosa que necesitéis o cualquier cosa que requiráis, ya sabéis que bien estamos en MC Rental o nos lo dejáis en los comentarios y así podremos intentar solucionar o disipar las dudas que podáis tener al respecto. Muchas gracias y nos veremos en próximos vídeos que intentaremos hacer sobre nuevas producciones con otros gaffers o conmigo mismo. Un abrazo a todos.